¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a esperar un minutito que siguen ingresando participantes. En un minutito ya damos inicio a la actividad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahí veo que se conectó Agustín, Maximiliano. Bueno, antes que todo les doy la bienvenida a todos los participantes a este tercer encuentro que es, digamos, está enmarcado dentro de lo que es un ciclo de experiencia alumna en el exterior de la UCEMA. Hoy nos van a acompañar Maximiliano Escocosa y Agustín Procoli, que son graduados de la Universidad de la Licenciatura en Economía, ambos. Agustín, además de la maestría en Economía. Antes de pasarle la posta a ellos, digamos, les anticipo, estoy presentando la charla con María Eugenia Napolitano, que es la directora del área internacional de la UCEMA. Euge, estás por ahí conectada, ¿no? Acá estoy, Rodri. Bueno, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Agus, Maximiliano. Un gusto tenerlos hoy. Así que bueno, ansiosa por escuchar sus testimonios, sus experiencias y poder hacerles preguntas, seguro. Así que bueno, gracias por estar hoy. Excelente. Bueno, y para darles una breve introducción de ambos, les anticipo, Maximiliano es graduado de la licenciatura en Economía de la UCEMA. Él tiene hecho un máster en Sociología en la Universidad de Barcelona y además tiene un posgrado en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas en la Barcelona School of Management, con especialización en Big Data. Actualmente es director general de Evaluación y Calidad en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el caso de Agustín, es licenciado y magíster en Economía de la UCEMA. Él actualmente está transitando esta experiencia en el exterior, está haciendo su doctorado, su PhD en Economía en la Universidad de Warwick. Así que les doy la bienvenida, les agradezco en nombre de la universidad y en nombre de Mariana Contegrán, que fue la que, digamos, me dijo, convocarlos a estos chicos porque, digamos, van a dar una charla de lujo. Justo Mariana no nos puede acompañar por una cuestión que está en una actividad académica, pero bueno, bienvenidos Maxi y Agustín. No sé cómo, si se organizaron ustedes en relación a quién va a hablar primero, quién va a hablar luego. Lo que sí, al resto de los participantes, lo ideal sería como que vayan dejando alguna pregunta o alguna consulta en el chat, o en el caso de que quieran habilitar el micrófono, levantan la mano y les damos el lugar. Bienvenido, Agus y Maxi. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Agustín, bienvenido Gracias, también. Rodrigo, también, sí. Si querés, Maxi, Gracias. empezá vos, que Sí. no coordinamos nada, pero No súper coordinamos adelante, si absolutamente. querés. Bueno, dale, me parece bien. Me parece bien que lo mejor que para el final estamos en línea en eso. Yo, digamos, les agradezco que me hayan compartido esta posibilidad. Creo que es nutritiva para todos. Yo
vine más a escuchar y a compartir que otra cosa. Me parece que, en todo caso, cuando tuve que reflexionar acerca de qué le podía compartir yo a ustedes, que están por tomar alguna decisión importante, la reflexión fue un poco ponerme en mi piel y cómo yo fui atravesando las decisiones que tomé para irme a estudiar afuera. En este caso, la maestría, sobre todo al principio. Y un poco lo que fui descubriendo al revisar hacia atrás esas decisiones es que, por lo menos la mía fue bastante atípica. Digo, si es que existe la típica. Y por eso me voy a comparar con Agustín, que me parece que es un tipo que estuve leyendo un poco de él también, y digo, tiene su maestría en finanzas, muy típica de un economista del SEMA. Es incluso la que yo en algún momento pensé cuando estaba terminando mi licenciatura, y encima está recorriendo como doctorando en esa misma línea. Así que esa es una que yo diría clásica. Yo me siento totalmente del otro lado. Quizás si hay algo que les pueda servir de enriquecedor es que, bueno, también hay ejemplos atípicos. ¿Sí? El mío es ese. Así que traté de organizar un poco lo que quería compartirle a ustedes en 3 dimensiones. Esta idea de, primero lo voy a contar como cada uno de ustedes es un caso distinto, ¿sí? Hay que pensar cada uno en qué contexto está, cuál es su situación y cuáles son sus expectativas, y así que cada uno va a poder moldear esto a su visión. Pero las grandes dimensiones que quizás todos podemos atravesar son, primero tenemos que plantearnos cuál es nuestro objetivo, por qué queremos estudiar una maestría, y en este caso, por qué afuera, ¿no? Entonces, se me ocurrieron algunas razones que yo, por lo menos, tuve en cuenta a la hora de tomar mi decisión. ¿Cuáles fueron mis drivers? Y en ese sentido, esta sería la primera dimensión, el objetivo, y digo, en ese sentido yo me egresé como licenciado en Economía. Trabajé 4 años en el área, vamos a decir, comercial de Johnson & Johnson. Es decir, primero tuve una experiencia profesional intensa, quiero decir, 100% enfocado en el trabajo. Tenía una necesidad también, que era tener un ingreso en ese momento. Y entonces, después de 4 años, lo que a mí me motivó, ¿sí? Mi primer driver fue cambiar o expandir mi recorrido profesional, porque quería cambiar de área de trabajo, ¿sí? Entonces, es muy distinto para quienes estén terminando la universidad y quieran continuar su recorrido académico, que de quienes quizás se encuentran en otro momento, ¿sí? Otra edad, otra experiencia laboral, ¿sí? Detrás. Y en mi caso, bueno, tenía esto, ¿no? Entre quizás lo que yo diría profundizar un ámbito académico, como puede ser seguir estudiando, profundizando lo que ya un poco aprendimos en la licenciatura, o en el caso de ya tener una maestría, profundizar eso en un doctorado. Mi búsqueda era otra, era desarrollar un poco más mis capacidades de investigación social, incorporar algunas características sí, en términos de profundidad, en tanto en cuanto quería desarrollar mejor mis aptitudes de estadística, y quizás después de 4 años de haber aplicado mi carrera de licenciatura en Economía, agregarle algo que por ahí hoy está más en boga, que es la ciencia de datos, que tenía de alguna manera un condimento extra a lo que ya había estudiado. Entonces, entre expandir y profundizar, diría yo, es una buena pregunta que nos tenemos que hacer antes de encarar qué tipo de maestría, y después vamos a hablar un poco de qué universidad. Por otro lado, otra pregunta que me hice fue si lo que yo estaba eligiendo era lo que yo planteé como aprender o certificarme. ¿Sí? Que lo que me interesaba más era
aprender algo nuevo o de alguna manera poder validar con ese tránsito que iba a ocurrir a través del estudio de una maestría, sentarme enfrente de alguien y decirle, mira, soy el mejor o estoy reconocido por... Y me parece importante que también reflexionen sobre ese punto, porque efectivamente hay grandes universidades que en términos de certificar lo hacen con su renombre, lo hacen con una historia detrás, lo hacen con los candidatos que atraviesan esas universidades, y tienen costos asociados a eso, de distinta índole. Entonces hay que reflexionar efectivamente si uno lo que está buscando es certificarse, y si uno está dispuesto a invertir en eso, en diferentes tipos de recursos. Entonces eso también me parece que es una buena pregunta que se tienen que hacer. Si es solo aprender o si además es muy importante para ustedes certificarse, que sea valioso ese título que van a conseguir. Y por último, en términos de objetivos, podría haberlo puesto más adelante en las elecciones siguientes, pero me parecía que debe ser un objetivo, por lo menos para mí lo fue, es el networking. Por lo menos en mi caso, cuando pensé de dónde estudiar una licenciatura, no pesó tanto, pero sí lo fue cuando decidí dónde ir a estudiar mi maestría, y me parece que también por la edad que uno tiene y en mi caso el recorrido profesional que ya tenía, valoré distinto y con mucha importancia las personas con las que me iba a encontrar en las clases, los profesores que iba a tener, y cómo eso iba a impactar en mi capacidad de conseguir un trabajo después, o qué puertas me iba a abrir para ingresar a, por ejemplo, un proyecto de investigación. Entonces, y en mi experiencia, una vez que atravesé la maestría donde yo la cursé, hubiese cambiado la decisión de la universidad y el plantel de profesores si hubiese estudiado mejor el networking que me iba a brindar esta universidad. Entonces, creo que es un punto muy importante a la hora de elegir con quiénes nos queremos cruzar, quiénes son esas personas que nos resultan interesantes encontrarnos. Mucho del aprendizaje, por lo menos en mi opinión, viene de esas personas con las que nos vamos a cruzar, obviamente de los profesores, no solamente en las cátedras, sino también afuera y las consultas que hagamos, y también de las personas, sobre todo cuando vamos a estudiar afuera, que son de otros lugares del mundo. Entonces, y con otras carreras muchas veces, sobre todo dependiendo de esto, ¿no? Si vamos a una maestría donde la gente viene a especializarse, o quizás maestrías que por ahí son más propensas a absorber diferentes perfiles, puede ser que esa diversidad sea atractiva. Así que eso en términos de los objetivos. Y después hay otras dos dimensiones que me gustaría compartirles. Que en términos de la elección de la universidad en sí, tiene algunos pormenores. Posiblemente acá tengo una intuición, Agustín tenga algo más para decir, pero rápido, por lo menos en mi caso, yo no me preparé todo lo que me hubiese gustado para hacer una buena selección, o sea, ser seleccionado con exámenes previos a universidades, porque lo que más me motivó a mí fue la oportunidad. Hacía 4 años que estaba cerrando mi carrera profesional en Johnson & Johnson, y para mí cerrar ese año moviéndome a otro país era muy importante. Por eso digo, cada caso es especial, y venía de hacer 2 pruebas en universidades que por razones de cupo no había logrado ingresar, y me moví para poder entrar en una universidad en la cual posiblemente, si tuviese que elegir de vuelta, hubiese planificado con mucho tiempo, y esto me parece muy importante. O sea, la elección de una universidad va a depender mucho de la capacidad que nosotros tenemos de planificar de antemano. Hay universidades que requieren una planificación extensa porque requieren exámenes de idioma, o porque requieren exámenes de ingreso que están planificados muchas veces más de un semestre de anterioridad. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Ni hablar que en términos de becas eso se estira aún más, ni hablar que depende mucho del budget, del presupuesto que ustedes tengan, también el alcance de las universidades que por ahí estén a su alcance, justamente.
Y bueno, como decía, el idioma también es un factor importante. En mi caso, yo tenía el First Certificate y no estaba buscando validarme, pero me imagino muchos de ustedes están buscando cerrar un TOEFL o GMAT. Dependerá también de qué es lo que estén ustedes planificándose para la universidad, el examen que tengan que certificar. Y por último, por lo menos en mi experiencia también, vale la pena entender que no todas las universidades tienen el mismo estilo, una misma ideología, y eso puede llevar sorpresas a la hora sobre todo en mi caso, que cambiaba de rubro, si se quiere. Si bien la Universidad de Barcelona era la Facultad de Economía, Sociología tiene un condimento, un tono ideológico en una universidad pública que uno tiene que saber dónde se mete, y eso mismo me parece que es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de elegir su universidad. Por último, para mí, quizás más importante, creo que la experiencia que yo les puedo compartir tiene que ver con todo lo que por ahí uno al principio sienta como colateral, que quizás no es importante para elegir una universidad o la maestría en sí que voy a elegir, pero que es clave a la hora en la que uno decide irse al exterior. Uno va a cambiar de ubicación, va a cambiar de ciudad, de país en el que elige vivir, y eso que por ahí parece colateral es sumamente importante y enriquecedor también. Creo que para muchos de los que están eligiendo una maestría en el exterior, están eligiendo también un modo de vida. Y para mí, por lo menos algunas cosas que detecté que me parece interesante reflexionar sobre es, primero, y me imagino es un gran motivador para todos, el cambio cultural, el aprender de otras culturas, del sistema mundo en general, ¿no? De otra manera de moverse, de urbanas, de dinámicas que son distintas a las propias de la ciudad en la que vivimos. Muchas veces elegimos lugares de estudio que son por lo general cosmopolitas, pero también es importante, conozco muchos casos de colegas que se han ido a estudiar a ciudades más chicas de otros países, y son experiencias bien distintas, así que la ciudad que uno elige, uno elige una universidad, pero una universidad está en una ciudad y esa ciudad uno la elige también, y cuando uno elige una ciudad, uno elige dificultades o facilidades de vivienda, elige si va a vivir con otras personas, elige un presupuesto de alguna manera, y en ese sentido también está bueno pensarlo, digo, a la hora de irse a vivir a otro lado, con qué presupuesto uno cuenta, que muchas veces cuando uno se va a vivir afuera, lo hace en un momento por ahí para llegar a las primeras clases, son momentos de alta demanda, la dificultad que significa alquilar afuera una vivienda, las garantías que uno le piden, digo, no me parece menor, aunque parece colateral, muchas veces son dificultades que uno tiene que tener en cuenta. Y otra cosa que me parece sumamente importante, y también depende mucho del momento en el cual uno decide irse a vivir afuera, es el trabajo. Irse a vivir afuera significa tener una visa o un pasaporte, es muy distinto si uno va becado, si uno tiene una beca de estudiante, una visa de estudiante, y eso impone restricciones, y uno tiene que saber que eso también es una decisión que está tomando, y un trade-off a lo sumo que uno tiene que asumir. Hay políticas de Estado muy distintas en distintos lugares del mundo respecto a los incentivos o no a trabajar, y sumado a esto del trabajo, diría que también la elección de la universidad y de la carrera en particular puede sumar a este trade-off. Los horarios en muchas universidades extranjeras no son compatibles con el trabajo, y eso me parece que también es una dimensión importante a la hora de pensar su elección. Así que, digamos, eso es un poco resumiendo lo que tengo para compartirles. Buenísimo, Maxi. Bárbaro. Bueno, van surgiendo a mí algunas preguntas. Igual le invitamos a los participantes a que canalicen por el chat o indiquen que quieren hacer alguna consulta, pero bueno, le pasamos la
la palabra a Agustín, a ver cuál es su experiencia, a ver, no termina siendo como una suerte de comparación, pero en definitiva es una sumatoria de experiencia y qué es lo que para él en otro lugar, porque además, Agustín, algo que no dije es que la diferencia horaria, ¿qué hora es allá en Inglaterra, Agustín? Son las 11 menos 10. 11 menos 10, así que tiene un valor inconmensurable el esfuerzo y digamos, la predisposición con la universidad, estando allá. Súper, súper agradecidos. Pero bueno, Agustín, te escuchamos a ver cómo fue tu camino hacia allá en relación a tu actual doctorado. Bueno, primero que nada, preparé unas slides yo para organizar un poco las ideas que tenía, así que no sé si me tenés que dar permiso para compartir o... Sí, me tenés que dar permiso, dice. Ok, genial. Ahí ya deberías. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, buenísimo, Maxi, de lo que charlaste. Hay un montón de cosas importantísimas que dijiste que pertenecen a la intersección de lo que compete a aplicar a un programa de PhD o a una maestría, que no se me ocurrió hablar de eso, así que me viene bárbaro porque complementa perfecto o de muy buena manera lo que tengo planeado decir. Otra cosa que quiero aclarar es... a ver, yo hago teoría de la decisión y no voy a hablar mucho de lo que fue mi camino porque todos cometemos errores. Si quieren después alguien preguntar, no tengo problema de hablar de esto, pero básicamente bajo un supuesto de racionalidad bastante estricto, voy a tratar de darles la mayor cantidad de información que pueda para así cada uno después ustedes toman su propia decisión y que ustedes saben personalmente qué es lo que más les conviene. Y para esto, si preparé estas slides que están bastante cargadas, porque si quieren después se las puedo pasar y las pueden compartir, porque hay algunos links para apretar o algunas referencias que dejo. Y otra aclaración que quiero hacer, no tengo teclado en español en esta computadora, así que faltan todos los tildes, o sea, perdón por eso, pero bueno, arrancamos si quieren. Ok, entonces, si nos ponemos al momento donde está ya arrancando un programa de PhD y hacemos una suerte de, si quieren, inducciones atrás, si estás arrancando el PhD es porque antes de eso hubo un match, ¿sí? En el sentido entre la universidad y vos, en el sentido de que no solamente la universidad te tuvo que haber elegido a vos, sino que vos también tuviste que haber elegido a la universidad. Y todas las cosas que les voy a hablar hoy es, en mi opinión, información que ojalá los ayuden a tratar de elegir su estrategia para poder elegir el match con mayor valor, ¿sí? ¿Y por qué pongo mayor valor acá entre comillas? Porque usualmente se cree que, bueno, en cuanto mayor rankeada esté la universidad en la que voy es mejor, pero voy a tratar de, no explícitamente, pero hacer algunos puntos que argumentan que tal vez este criterio, el orden que induce este criterio, que va a ser el mejor para ustedes, no necesariamente se corresponde con el ranking de universidades. Aún así, sí correlaciona un poco con algunas cosas, pero bueno, no necesariamente es que en cuanto mayor ranqueada esté la universidad mejor o nada por el estilo. Entonces, básicamente me voy a enfocar en tres tipos de cosas que me parece que es bueno tenerlas en mente. Una son condiciones necesarias, entre comillas, después de decir por qué creo que el necesarias están entre comillas, condiciones específicas y condiciones introspectivas. Aplica un disclaimer bastante importante, creo yo, que esta noción de que para un programa de PhD en economía, qué caracteriza a un aplicante fuerte, cambia mucho en el tiempo y cambió un poco ya desde el momento que yo apliqué hace, no sé, 4 años ya me parece. Y lo segundo es que todo lo que voy a decir está basado en mis experiencias y mis opiniones, así que no tomen nada de lo que voy a decir como la verdad absoluta, sino como mi perspectiva al respecto de esto. Pero bueno, arrancamos con las condiciones necesarias. ¿Por qué digo necesarias con comillas? Porque podés violar algunas de estas condiciones y aún así ser admitido. Por ejemplo, podés estar traumado con el GRE y que no te vaya muy bien porque es un proceso bastante estresante, etc. Y podés ir aún así ser muy bueno.
y aún así alguno de los profesores que te está ayudando con una aplicación puede levantar el teléfono a una aplicación, a una universidad que conocen, y pueden decir, admítanlo porque es muy buena esta persona, aún así que el GRE no le pudo ir bien por X razón, aún así puedes entrar, pero bajo un criterio de cautela, un criterio cauteloso, diría, tomen todo lo que voy a decir en esta sección como necesario, ¿sí? Y no voy a ahondar mucho en las cosas que para mí son bastante obvias, como por ejemplo tener un buen promedio, que te vaya bien en el GRE. Aún así estoy contento de responder preguntas si piensan que hay algo más para un poco más de jugo para extraerle de estas cosas. Una segunda cosa que creo que es una condición necesaria es tener y estar entrenado en matemática y economía avanzada. Si quieren una razón práctica para esto, es principalmente ya los que están considerando hacer un PhD habrán escuchado de la fama que tiene el primer año, que básicamente es duro en el sentido que es muy arduo, muy intenso y te tiran mucha información a la vez. Entonces, aprender la matemática y los conceptos económicos que vas a saber, que vas a ver te permite, por un lado, ser fluido en el lenguaje, que es la matemática, y en los conceptos, si esto te ayuda bastante a pasarla menos mal. Y una razón, si quieren, más jugosa, es que, a ver, un buen economista es un buen economista de toda la cancha, entonces siempre tenés que tener una buena noción de cuáles son las herramientas que usan. Aunque te dediques a algo aplicado o empírico, es bueno que sepas cuáles son las herramientas que los turistas usan para escribir los modelos y cómo usarlos. ¿Qué acciones tomar para esto? Para la parte económica, la más obvia es hacer una maestría. Y para la parte de matemáticas, si están en Buenos Aires, les recomiendo muy fuertemente que vayan a la UBA, a Exactas. Ahí se pueden mandar sin pedirle permiso a nadie, o sea, es un ambiente espectacular. Y si tienen algunas dudas de qué cursos quieren tomar ahí, yo les puedo contar después cuáles tomé yo. Algo tercero, el tercer punto que me parece muy importante es que tienen que ir tratando de ver qué es y descubrir qué es lo que a ustedes les gusta, qué área de economía les gusta. Una forma de hacer esto es, no sé si es la única, pero una forma de hacer esto es leer mucho. Esto significa leer papers de journals. Estos journals que cito acá son journals que muchas veces gente ya, los líderes de una subdisciplina escriben sobre cuál es la filosofía o cuál es el camino que tiene que seguir esa área. Entonces son surveys que te permiten tener una idea del campo y qué se está haciendo. Y después hay algunos libros acá que les cito, no los voy a leer porque es una pérdida de tiempo, pero que después los pueden ver, sobre libros que son para no expertos, o sea, no es que están cargados de matemática, pero escritos por gente que son los capos en sus áreas, ¿no? Por ejemplo, en caso de teoría de la decisión, les recomendaría, si les interesa eso, que es lo que hago yo, les recomendaría muy fuerte que lean este libro, pero tengo para Applied, Development, y acá tengo Macro, Trade, Networks, o sea, de todo, se pueden fijar. Otra cosa que es muy importante, y esto sí es bien necesario, acá no hay comillas entre esto para mí lo tienen que tener sí o sí, que es experiencia de research, no solamente para poder señalizar y tener un perfil fuerte de aplicación, sino también para que puedan probar de qué se trata la vida académica, de qué se trata hacer investigación, y si realmente es eso lo que a ustedes les gusta y quieren. Para esto les recomiendo que traten de hacer asistentes de investigación para algún profesor, si es en el área que les gusta, mejor, pero todo suma. Y también es bueno que se embarquen también en proyectos de investigaciones personales. Esto, si están haciendo una maestría, van a tener que hacer una tesis seguramente. Y un muy buen entrenamiento es que la Asociación Argentina de Economía Política otorga un premio, no sé, me parece que es todos los años, ahora con COVID no sé cómo funciona, pero otorga un premio al mejor paper de investigadores jóvenes. Y después existen estas cosas que llaman predoctorados, que ahora son esto que está surgiendo en Estados Unidos, principalmente en los entes de investigación más importantes como JPAL o en universidades, que si les interesa saber un poco más de esto, les recomiendo que sigan este link. Yo no sé mucho, sé que muchos lo están haciendo, pero bueno, eso es algo que pueden descubrir ustedes. Quinto, habilidades de programación en lo que respecta a LaTeX. Esta presentación está hecha en LaTeX. Si quieren una razón práctica para empezar a aprenderlo de temprano, es que en el primer año algunos profesores requieren que los trabajos prácticos sean entregados con eso. Un trabajo práctico de cualquier materia te puede llevar hasta una semana en resolverlo en lápiz y papel. Imagínate el tiempo que te va a llevar pasarlo a este programa si no sabes cómo usarlo, así que esto reduce mucho estrés
y al fin y al cabo lo van a tener que aprender a usar en algún momento, porque es el programa que se utiliza para escribir documentos científicos. Y en cuanto a lo que significa más programación de programas, es difícil, yo no trabajo con datos, así que con esto tuve que preguntarle a mis amigos. Es muy difícil aprender a usar algún programa como Stata, R, Python, si no tienen alguna motivación en un proyecto subyacente. Para esto, hacer asistentes de investigación puede actuar como esa motivación exógena. Y si están interesados en hacer cosas más aplicadas, saber utilizar Stata como mínimo está bastante bueno. R es deseado. Para macroeconomía, MATLAB y Denare también. Todas estas cosas pueden aprenderlas mucho más una vez que están, pero si las saben un poco de antes, todo suma. Y por último, las cartas de recomendación. No importa quién sea quien te escriba la carta, tiene que ser alguien que te conozca muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que poder dar información a la gente que va a leer tu aplicación que no aparezca en otros lados de la aplicación. ¿Sí? Que diga, a esta persona le fue muy bien y sacó un 10 en mi materia. No suma nada, porque vos tenés que mandar tu transcript de las notas y dice te sacaste un 10 en esa materia. ¿Sí? Entonces, si puede decir algo más sustancioso al respecto de vos, mucho mejor. Y para esto, otra vez, es por eso que dije que tener la experiencia de investigación es necesario 5 millas, porque trabajar para alguien implica que te va a conocer muy bien y le puedes pedir una carta a ese tipo de personas. Después, condiciones específicas que estas requieren, claro, las que dije antes son necesarias porque son válidas, no importa a qué lugar vos quieras aplicar. A estas sí, y son cosas que ya una vez que dijiste, me gusta esta universidad, son cosas que te tenés que empezar a preguntar. Por ejemplo, ¿qué profesores hay haciendo el research que a vos te gusta? ¿Son jóvenes? Porque los jóvenes, o sea, si hay muchos jóvenes, el riesgo es que se vayan a otra universidad, porque hay mucho movimiento de profesores entre universidades, que son todos más seniors, están hacia el final de la carrera. Es bueno tener un buen balance esto cuando ustedes lo tengan en cuenta, porque no hay nada peor que quedarse en gamba en ese sentido. Después, ¿le dan atención a los alumnos? ¿Se sabe esto si le dan atención a los alumnos? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando apliqué, hay una universidad, que no voy a decir dónde es, que tiene un grupo excelente de teoristas de la decisión, pero vos te fijas en los job market candidates que iban sacando 5 años para atrás y había 0 alumnos que hayan trabajado con ellos. Entonces, eso algo te dice. Y esto de lo que me refiero con el Big Fish, Small Pond Problem, es que, por ejemplo, imagínate que ahora te dicen, te aceptaron en Harvard, ¿sí? Y esto hace el punto que dice al principio del criterio de decisión. Y suponete que te aceptaron en Harvard, pero dado dado como tus características, vas a ser uno de los últimos en la clase, ¿sí? Y eso implica tal vez que los profesores no te dan tanta bolilla como te podrían dar otros en una universidad no tan bien rankeada como Harvard, pero en donde puedes llegar a ser uno de los mejores de la clase, ¿sí? Entonces estas son cosas que me parece que son muy importantes también tenerlas en cuenta. Después la cultura del departamento, ¿sí? Porque esto es algo que es para nada obvio ex ante, me parece, y que a mí por lo menos nadie me lo dijo, pero traten de averiguar cómo es la cultura entre los alumnos, si hay mucha competencia, si hay cooperación, si hay algún sistema de contención o hay vida social, porque esto es muy importante también para la salud mental, no solamente porque te estás yendo solo a vivir a un país sin conocer a nadie, sino que estás en un ambiente que te exige mucho y te le exige la cabeza también. Entonces no duden en una vez que dijeron, bueno, me aceptaron, me llegó la carta de aceptación en la Universidad R, ir a la página de la Universidad R, fijarse cuáles son los alumnos que están ahí y decirle, che, podemos tener una charla por Zoom y le haces estas preguntas para tratar de averiguar esto. Yo tuve 2 este año de gente X que no conocía y está totalmente bien visto, está aceptado. Otra cosa, usen Twitter. Hay muchos economistas top que tuitean todos los días y tuitean de su research, tuitean de cosas más de la farándula, de la academia si quieren, y también muchos estudiantes, que está muy bueno. Y bueno, sí, la ubicación es importante, pero me parece que esto Maxi la rompió diciendo por qué esto es importante, así que no voy a decir nada más. Y por último, las condiciones introspectivas. Acá no quiero ser bajonero y no voy a tratar de desalentar a nadie con esto, por lo contrario, creo que hay un montón de costos que esto incurre, que no es particular hacer un PhD en economía, pero que no son obvios, no eran obvios para mí ex ante, y que hay que tener en cuenta para tomar una buena decisión, me parece. Antes de lo bajonero podemos ver algunos beneficios que tiene el hacer el PhD. Hay un estímulo intelectual constante.
todos los días en la oficina, cuando ves a tu supervisor, cuando vas a seminarios, cuando hablas con tus compañeros, etc. Hay un video muy lindo de Richard Feynman, no sé si saben quién es, un premio Nobel de física de los 60, que es de 1 hora, pero básicamente te habla de física básica con un amor y un entusiasmo que después de ver eso te dan ganas de decir, ojalá algún día pueda especializarme en algo y saberlo tan bien y poder explicarlo con tanta pasión y tan simple como eso. Tenés la posibilidad de interactuar con las personas más inteligentes que existen, que están trabajando en temas que a vos te gustan, que eso es increíble. Tenés libertad, y esto es restringida porque depende un poco de tu supervisor, de trabajar en literalmente lo que más te guste, lo que se te cante. Y tenés libertad de organización, ¿sí? Que nadie te dice qué hacer, nadie te dice cuándo hacerlo. Hay deadlines, pero vos te organizás 100%. Puedes hacer que un miércoles, si te pinta, sea un viernes, entonces el martes a la noche salís y te la pegás, y el viernes dormís hasta el mediodía, el miércoles dormís hasta el mediodía, no pasa nada. Esto viene al costo de que tenés que tener mucha autodisciplina, ¿sí? Pero bueno, esto es algo bueno, me parece. Y ahora vamos más a la parte de los costos, y eso me parece una buena analogía, ¿no? Queremos ser economistas, o sea, queremos hacer un pedido de ser jugadores de fútbol, o queremos ser chefs porque vemos a Daron Acemoglu que publica estos papers increíbles, o Messi que levanta la copa con el Barcelona, o Gordon Ramsay que tiene 7 estrellas Michelin en sus restaurantes del 2001. Pero muchas veces nosotros observamos no solamente a los mejores en esto, sino solamente observamos sus aciertos, y no observamos ni sus fracasos ni los costos que se necesitan para llegar a estar donde ellos están. ¿Sí? Esto es muy importante, porque no sé si escuchan las historias de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que no deja que el hijo coma chocolate, que Patrick Evra cuenta que lo inventaba a la casa, jugar al ping-pong y tomar un vaso de agua nada más. Bueno, son estas todas cosas que tenés que hacer si querés estar ahí arriba y ser el mejor. Hay muchas cosas que podemos no alcanzarlas por habilidad, como en el caso de Messi, y hay otras cosas, también algunos sacrificios que no podemos estar dispuestos a hacerlos por preferencia también. Entonces es muy importante ser consciente de cuáles son estos costos, así podés ponerlos en perspectiva y ponerlos en la balanza. Entonces, sin más anticipación, el primero que es el más básico, te tiene que gustar estudiar. No hay cómo ir a esquivar esta. Y no se para nunca de estudiar. Aún cuando termina la cursada, mucho menos. O sea, seguir estudiando, pues, especializando en lo que vos hacés, lees una pila de papers por semana, te vas con una mochila llena de impresiones de la oficina para llevarte al fin de semana. No hay vuelta que darle acá. Si no te gusta sentarte y dedicarte, es muy difícil que esto sea para vos. Tenés que estar dispuesto a hacer sacrificios, ¿sí? Trabajar muy duro, ser dedicado, determinado. Por ejemplo, en el primer año del doctorado no te queda otra que levantarte y llegar a las 8 a.m. a la biblioteca. Después de eso lo haces porque querés y porque te levantás y decís, vos, tengo que ir a trabajar, estás a las 8 a.m. en la biblioteca. O qué sé yo, a mí en el verano yo soy de los que trabajan a la noche, entonces en el verano me gusta, empiezo a trabajar a las 11 hasta las 7 de la mañana y después me voy a trabajar, me voy a dormir. Pero lo puedes manejar, pero hay que hacerlo. De la misma forma que puedes transformar un miércoles en un viernes, un domingo puede bien transformarse en un lunes. Esto pasa y no existe tal cosa como terminé, me fui a la oficina el viernes y me desconecto y no aprendo y no pienso más en el trabajo hasta el lunes. No existe eso. Hay veces que estás pensando en un problema y no lo puedes resolver y salís a correr o te vas a tomar una birra con tus amigos y el problema sigue acá en tu cabeza y no te puedes hacer de eso. Eso pasa. Y después, los últimos 2 puntos que quiero hacer en este sentido me parecen extremadamente importantes. Hay una gran diferencia entre ser consumidor de conocimiento y ser productor de conocimiento. Consumidor me refiero a ser estudiante, estudiar, sentarse en un examen y decir, mirá lo que aprendí. Y ser productor, que decís, bueno, no sabemos cuál es la respuesta a esta pregunta y la tenemos que responder de alguna forma, ¿sí? Entonces, la gran diferencia, el gran contraste es que cuando sos alumno, la norma es que te sentás, estudias mucho, te sacás un 10, bárbaro. Son todos aciertos y hay pocos fracasos. En la academia es al revés. La mayoría de las cosas que vas a experimentar son fracasos y vas a tener aciertos de vez en cuando. Hay que entrenar y ser tolerante al fracaso también, porque si te frustras rápidamente, va a estar difícil la cosa. Y por último, si sos de esas personas que necesitas tener una recompensa inmediata después de hacer algo que te requirió esfuerzo, tal vez tengas que entrenar esa parte también, porque acá en la academia muchas veces tenés que invertir mucho, por mucho tiempo, y esperar hasta años, como es en el caso de este paper que voy a hablar ahora,
para poder ver los frutos de tu esfuerzo. Este paper es de Lon Smith, de un profesor que está en no sé dónde, Minnesota o un lugar así. No, en Wisconsin-Madison, perdón. Que el working paper lo presentaron al journal en 1998 y se lo aceptaron este año recién. Estuvo 23 años bajo revisión y haciendo correcciones, hasta que se lo aceptaron este año. Así que, dato. Y bueno, termino con si quieren, cómic, un poco para darle humor a la cosa. Algo que quiero decir con respecto a esto, noten que esto de los costos que estoy diciendo no aplica solamente esto, aplica a todo. Si vos querés especializarte y tratar de ser el mejor en algo, porque básicamente hacer un PhD te especializás en algo muy, 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 muy chiquitito y tenés que aprender todo lo que se sabe de eso y tratar de expandir la frontera del conocimiento, tenés que hacer sacrificios. Pero de la misma forma, si querés ser un chef y tener un restaurante con una estrella Michelin, o si querés ser cantante y llegar a ser súper famoso, o actor de Hollywood, o jugador de tenis, o jugador de fútbol, te tenés que dedicar y hacer muchos sacrificios, y cuántos sacrificios querés hacer depende de vos. Entonces, saber esta cosa me parece que está bueno. Y también sepan que no hace falta, no necesariamente tenés que entrar al PhD y olvidarte de todo el resto de tu vida y enfocarte solamente en eso. Se puede también hacer un PhD y tener una vida normal. Pero bueno, nada. Muchas gracias. Y si quieren mandarme cualquier mail o duda, me pueden mandar un mail acá a esta dirección. Buenísimo, buenísimo, Agustín, súper claro. No veo acá todavía consultas en el chat de los participantes, pero a mí, digamos, siempre me resulta interesante, no sé, Euge, por ahí le surge alguna pregunta, pero tiene que ver con un poco lo que Maxi decía, ¿no? Digamos, por ahí el poco tiempo de análisis hizo que después, bueno, digamos, hago un análisis y, digamos, siempre el diario del lunes es más fácil, ¿no? Ver retrospectivamente, pero, digamos, ¿cómo fue el proceso? En el caso, calculo, de Agustín, por ahí sí llevó a cabo ese tiempo, ese análisis, porque un doctorado es como embarcarse en un proyecto de 5 años, generalmente es en el exterior, pero en el caso de Maxi, una maestría, digamos, ¿aplicaron a las universidades en donde fueron admitidos? ¿Aplicaron a más? ¿O aplicaron a esas por referencias de? ¿Cómo fue ese camino de exploración, más allá de que después dicen, bueno, por ahí tendría que haber hecho un análisis mucho más profundo? ¿Cómo fue la búsqueda de esa casa de estudio que finalmente fue la que los cobijó durante esos años? Bueno, voy a tomar la posta. Veo que había algo de referencia hacia mí. Pero seguro, a mí me interesaría saber lo que hizo Agus para determinar Warwick, pero yo voy a ir rápido a la mía. Yo busqué durante 2 años y mi búsqueda fue más difícil, asumo, porque no tenía que ver con mi base de estudio, ¿no? En mi casa no era en economía. Yo sabía que yo estaba buscando sistemas sociales, estaba buscando un poco tirado hacia un costado. Y tuve varias idas y vueltas con algunas universidades de Europa. Sabía que quería ir a Europa, tenía como una búsqueda. Y estaba filtrada de antemano por mi pasaporte. Yo tengo un pasaporte europeo y estaba en esa búsqueda. Y terminó decantando por oportunidad en términos de que alguna de las universidades con las que pude hacer unos idas y vueltas fue enriquecedora también la devolución de algunos profesores. En ese sentido lo agradezco. Pero la verdad es que cuando uno no tiene claridad de la temática, en mi caso que era de sociología, es muy difícil o realmente requiere mucho tiempo, es muy intensivo en el proceso de contactarse con diferentes profesores, con diferentes alumnos, como dijo Agustín también, es una muy buena práctica, para lo cual tenés que tener contactos previos muchas veces. Y en ese sentido, bueno, las idas y vueltas son clave para entender efectivamente esto que también dijo Agustín, ¿no? ¿Cuál es la cultura del lugar? ¿Qué tipo de investigaciones se llevan a cabo? Porque por ahí una temática, por ahí una línea de
tan amplia como yo, por ejemplo, mi maestría era en transformación social e innovación, y la realidad es que dentro de eso los profesores tenían líneas de estudio muy específicas. Entonces, en universidades en las que me postulé de antemano, tenía una expectativa cuando leía el programa y otra cuando tenía devoluciones de los profesores. Así que yo creo que depende mucho de si uno conoce, tiene network, alumnos que ya pasaron, están adentro, que si uno tiene que recorrer un proceso más sinuoso en temáticas que por ahí uno desconoce y tiene que investigar un poco más. Buenísimo. ¿Cómo fue para Agustín ahí? En mi caso, a ver, me parece que cuando, por lo menos en el caso de los doctorados en economía, el proceso de aplicación lo haces muy de la mano de los profesores que te están ayudando, ¿sí? Porque ellos saben mejor muchas cosas que son esenciales, pero básicamente seguí algunos de los pasos que mencioné en la presentación. Primero es, otra vez, darte cuenta qué es lo que te gusta. En cuanto mejor lo sepas, mejor, porque puedes ir buscando en dónde están las personas que hacen mejor o hacen las investigaciones que están más cercanas a tus intereses. Y después te vas fijando. A ver, cuando decía que los criterios que iba a charlar correlacionaban con el ranking de universidades, es que usualmente las mejores personas están en las mejores universidades y son las que más difíciles es entrar. Pero en función de eso y en función de tus características y lo que te dicen tus profesores, tenés que ir viendo a dónde puedes apuntar y elegís un menú de universidades de las cuales aplicás y después de las que te aceptan, ves a dónde vas. Si quieren, algo difícil del proceso de aplicación es que vos tenés un tipo, en el sentido de teoría de los juegos, un tipo que vos mismo desconocés, porque vos no sabés qué tan bueno o qué tan buen potencial investigador sos. ¿Por qué? Porque sos un alumno y todavía no hiciste nada. ¿Sí? Es por eso que tener experiencia de research es bueno y que te conozcan los profesores que te escriben las cartas es bueno porque ellos lo pueden señalizar por vos. Y después, a ver, yo de las que me aceptaron traté de ponderar las universidades que parecían que más me querían, ¿sí? Porque eso me parece que es bueno. Por ejemplo, tuve un par de universidades que me pusieron en la shortlist y después me dieron admisión, pero decidí ir, por ejemplo, en Warwick me admitieron de entrada. Y sí, en ese sentido, yo a la hora de aplicar no le di mucha bola a la ubicación, aunque ahora creo que es muy importante. Igual terminé viniendo a Inglaterra, siempre me gustó y terminé viniendo a un lugar que me gustaba, pero eso fue independiente de la ubicación. Pero creo que eso es lo más importante. Buenísimo. Euge, ¿vos querías preguntar algo o no sé si por ahí se te Veo ocurrió algunas algo? consultas quizá en el chat asociadas a Ah, lo que están hablando los chicos. Eh, Puntualmente a Agustín le preguntan si antes de hacer el PhD hizo una maestría, y a su vez hay alguien más que pregunta si recomendarías hacer un PhD si uno no tiene pensado dedicarse a la academia y más bien quiere dedicarse al sector privado. igual yo le voy a sumar a la primera pregunta si es requisito hacer una maestría para aplicar un PhD, más que Bien. si lo tiene hecho o no lo tiene hecho, es muchas veces, o acá en Argentina es distinto, digo, en el caso de Agustín, ¿cómo fue? Bueno, primero en cuanto a qué tan necesario es, en mi camada hay gente que vino directamente desde el grado, pero creo que y ahora cada vez más se está volviendo como un requisito 100% necesario. El hecho de que ahora en Estados Unidos estén floreciendo estos predocs, ¿sí? Estos predocs que básicamente, a ver, en Estados Unidos no hay muchas maestrías en este sentido, entonces vienen a ser como la versión americana de esto. Lo que ocurre es que en el PhD cada vez hay más gente y hay un problema en el mercado que, a ver, no quiero ahondar mucho en esto, pero hay profesores que, a ver, a vos cuando te dan tenure, tenés un trabajo hasta que te morís, básicamente. Entonces hay una asimetría entre las plazas que se van abriendo para poder ser profesor en una universidad y la oferta de PhDs que vienen al mercado. Entonces,
cuál es la reacción de esto, que cada vez van requiriendo más cosas para poder acceder a hacer el PhD. Y en cuanto a si hice una maestría, sí, la hice en el SEMA. Y mientras también a la misma vez iba a la UBA a hacer matemática. Y no sé si respondí todo lo que me habían preguntado. Acá me llegó una pregunta de cómo me preparé para el GRE. Hay varias páginas de internet que pueden utilizar, hay libros que se pueden comprar. Hay uno que es Manhattan, me parece que es un libraco así verde, que tiene un montón de ejercicios, y otro que es oficial del GRE. Y también puedes comprar algunos exámenes mock online y hacerlos. Me parece que esa es la mejor, pero la única forma de hacerlo es conseguir uno de estos libros, cola silla y muchas horas hasta que te salgan dormidos los ejercicios. Eso es lo mejor que puedes hacer. Buenísimo. Y en el caso de Maxi, cuando, digamos, más allá que aplicaste a una universidad en Barcelona, todo lo que es requisitos de idiomas, el TOEFL o digamos, estos exámenes de certificación internacional, más allá de que ibas a un país que, digamos, calculo que la maestría te la dictaron en inglés o en castellano, o digamos, no fue una limitante como en el caso de Agustín, que si vas a Inglaterra se sobreentiende que la cursada, toda la experiencia va a ser en otro idioma. ¿Sigue siendo un requisito el idioma para aplicar a una universidad que sea de no lengua inglesa? En el caso de la maestría que yo cursé, era requisito tener idioma porque había profesores de otras lenguas, y que muchos, o sea, muchos no eran nativos ingleses, pero sí usaban el inglés como básico, pero no requería un examen previo. Por lo menos también es parte de la naturaleza de España eso, y su idiosincrasia, pero sí, efectivamente, para cursarla era necesario tener inglés bueno, porque de hecho mucha de la literatura también estaba en inglés. Por lo general, también incluso en las otras universidades que fui consultando, en España mismo, lo tienen todos, como se ve por una cuestión, me imagino, de la probabilidad de los profesores, y lo indican también, lo indican como prerequisito. ¿Puedo hacer una pregunta, Ross? Sí, Euge, sí. Quería preguntarle a los chicos si es que para poder hacer sus maestrías, su doctorado, han buscado financiamiento o si han sido becados por parte de la universidad o por algún otro organismo. Muchas veces el tema económico es una limitante. En otros países hay organismos de promoción o quizá hay como becas más difundidas. No sé si fue el caso en la experiencia de ustedes. ¿Y qué consejos pueden dar si no en ese sentido? En mi caso, te diría que el 99% de los programas PhD ofrecen financiamiento. Hay una razón, creo que es bastante obvia, que también el mismo sistema te obliga a que hagas el grado, termines el grado, hagas la maestría, y mientras estás haciendo la maestría apliques y después te vayas. O sea, no tenés tiempo para trabajar, ni para ahorrar, ni para hacer nada. Entonces, básicamente en muchos lugares, si no te dan financiamiento, no tenés cómo vivir. No obstante, aplicar cuesta plata. Eso no te lo financia nadie. Yo sé que hay algunas universidades que ahora puedes aplicar para un application fee waiver y tenés que mandar un mail. Eso no sé muy bien cómo funciona, depende mucho de la universidad, y les recomendaría que lo averigüen si quieren. Pero sí, básicamente en el caso, y bueno, y en los programas de PhD muchas veces las becas pueden venir a contraprestación de que tengas que dar clases en el departamento o algo así. En mi caso, la Universidad de Warwick, puedes hacer todo el PhD sin tener que enseñar una sola hora, pero si querés plata extra, lo puedes hacer. En mi caso, yo no apliqué porque tenía la expectativa de poder trabajar, y muchas de las aplicaciones a beca, en el caso donde yo estaba postulándome, requerían full time y tener una visa de alumno, de estudiante. Entonces, para mí era un trade-off que no valía la pena. Pero sí, creo que, porque tenía compañeros que sí estaban becados, creo que
es clave y requiere también una inversión de tiempo importante entender cuáles son las becas que son factibles de aplicación en diferentes lugares. No siempre desde la universidad, a veces incluso en la Unión Europea hay algunas opciones, sobre todo si se tiene pasaporte, y si no se tiene pasaporte como latinoamericano, también hay cupos, entonces eso es interesante también de explorar. Y aprovecho, porque yo tengo una pregunta para Agustín, que me quedo picando de antes. Me llamó la atención, me parecía interesante cómo marcaste esto de los outliers del Messi de la investigación y cómo en realidad, digamos, esta especie de survivor bias de que, bueno, es lo que nosotros imaginamos, tenemos el aspiracional de ser aquellos pocos que llegan a eso, pero desde tu lugar, ya con la experiencia de estar atravesando el PhD, me imagino que vas viendo cuáles son los caminos de éxito para la mayoría de las personas que efectivamente transitan un doctorado, y me gustaría saber cuáles son esos reales éxitos, no el de ser el único que tiene todas las citas o es súper premiado, sino de un buen PhD de la mayoría. Creo que es una excelente pregunta y me diste oportunidad también de responder una pregunta que hicieron antes que se me pasó, que es si recomendaría hacer un PhD si tenés pensado no dedicarte a la academia. Bueno, primero, creo que esto obviamente depende de tus preferencias y depende de las herramientas que tengas. Por ejemplo, yo me estoy dedicando a hacer teoría y fuera del ámbito académico hay muy poca aplicación a las herramientas que yo voy a estar adquiriendo. Esto no necesariamente es algo bueno, pero sí, por ejemplo, para mí un buen outcome sería terminar el PhD, ir al mercado, que me contraten en una universidad para una posición de assistant professor, o hacer un postdoctorado y después ir a alguna universidad y poder trabajar ahí, poder tener tiempo para hacer mi research, estar con un buen grupo de investigación y poder seguir con mi carrera, básicamente, poder seguir investigando y publicando y poder hacerme también un buen grupo de coautores, que eso es bueno también. Ahora cada vez menos la gente está trabajando sola y se está trabajando en grupo y en grupos cada vez más grandes y esto está muy bueno. Ahora, el único camino, la única salida no es la academia, por ejemplo, hay muchas, y otra vez, depende de lo que vos te especialices. Por ejemplo, si te especializás en teoría, pero haces diseños de mercado, subastas o market design, hay muchos que contratan de Uber, de Facebook, ¿cuáles son las otras? Bueno, todas estas, de Microsoft para ir a trabajar, de Amazon. O también, si haces macro, puedes ir a trabajar al Fondo Monetario, a un banco central, al Banco Interamericano de Desarrollo, a un instituto de investigación. Y aún así, bueno, esto aplica para todas las distintas outcomes para subclases de especializaciones, pero siempre existen salidas no académicas laborales. Y si bien existe esta creencia, me parece, de que las universidades, si les decís, che, quiero aplicar, pero no me interesa la academia, como que eso ya te saca bastantes puntos. La verdad es que si esto es realmente lo que querés, lo bueno y lo positivo es que puedes decidir no revelar esa información a la hora de aplicar. Te la guardás para vos, haces el PhD haciéndoles creer que querés seguir la vida académica y pasa. También ocurre, que esto tenganlo en cuenta, que también depende del departamento donde vayas y al profesor que tengas o profesora que tengas de supervisor. Si ahora vas en tercer año, por ejemplo, cuando yo le decís, che, la verdad me di cuenta que la academia no es para mí, me quiero, y tal vez te dejan de dar un poco más de atención. Pero nadie te va a soltar la mano y vas a poder terminar el PhD perfectamente y si no te querés dedicar a la academia, nadie te obliga. Me parece que eso es bueno saberlo. Buenísimo. Sin querer robarles más tiempo del que nos están regalando, la última pregunta que la hace Juan Cruz, que es alumno del último año de la licenciatura, para Agustín, dice, ¿cuáles son los cursos o las materias que recomendás de cursar esto para profundizar conocimiento en matemática en UBA? Bueno, primero,
independientemente de las materias que vayas a tomar en la UBA, me parece que es importante no solamente profundizar en las cuestiones más, si querés, de herramientas matemáticas, como es análisis, álgebra, probabilidad, etcétera, sino también desarrollar lo que los matemáticos llaman madurez matemática, que es acostumbrarse al razonamiento formal, a acostumbrarse a la forma de razonamiento de teorema-demostración. Y esto, lo bueno es que estudiando matemática en la UBA puedes matar todos estos pájaros de un tiro. Entonces, básicamente, como mínimo te recomendaría que tengas una buena noción de álgebra lineal, ¿sí? Saber las demostraciones, esto es bueno también. Análisis matemático, y probabilidad es muy bueno saberlo, no es necesario, muchas de las universidades enseñan más que nada la parte de teoría de la medida, de probabilidad en el primer año, pero es muy bueno. A ver, en cuanto... esto, la forma de razonar es, en cuanto más sepas, menos vas a sufrir durante el primer año, porque más te vas a poder enfocar en los contenidos y menos en tratar de entender qué significa que una variable de Torra converja en distribución, ¿sí? Vis a vis converger en probabilidad. ¿Sí? Si ya sabes esto, te puedes olvidar y te enfocas en lo que sufrís menos, básicamente. Ahora, en la UBA yo tomé una materia que se llama Análisis Matemático 2, que es básicamente el último análisis que tienen en el SEMA, con demostraciones y un poco más. Después tomé una materia que se llama Taller de Cálculo Avanzado, que es como la primera introducción al análisis riguroso con demostraciones. Y después hay una materia que se llama Cálculo Avanzado, que es allá de análisis en espacios métricos. Y para la parte de probabilidad y medida, me parece que la materia, yo no la hice en la UBA esa, es muy heavy, es de las materias más difíciles para los matemáticos, entonces tal vez para eso deberían, ya teniendo los otros cursos hechos, tal vez buscarse un buen libro, si es que pueden estudiar en su cuenta, o buscar otras alternativas que yo desconozco. De última, mándense a la UBA y féanse si van y casan algún fútbol. Pero sé que esa materia es particularmente difícil. Pero sí, eso es lo que hice y es lo que me parece que es mejor. Excelente. Buenísimo. Bueno, gente, vamos a ir ya cerrando la charla. Les queremos agradecer tanto a Maximiliano como a Agustín el tiempo, la predisposición. Digamos, de hecho, la convocatoria la hicimos y respondieron súper pronto. Esto de tener experiencias en el exterior, digamos, está creciendo cada vez más, y quién mejor que la den ustedes, que son quienes la transitaron o las estén transitando. Euge, si querés dar como un saludo final, así ya vamos cerrando. Sí, simplemente, bueno, de mi parte también agradecer a Agustín, a Maximiliano y a todos los que han compartido sus testimonios en estos 3 encuentros. Creo que todos sumamente enriquecedores y complementarios, como bien dijiste en algún momento vos, Rodri. Y la verdad que creo que también denota la potencia que tiene la red de graduados, la red de alumnos, y que bueno, que la puedan aprovechar. Excelente, buenísimo. Bueno, gente, les agradecemos nuevamente digamos, el tiempo que nos han brindado, y bueno, nos veremos en un próximo encuentro en las actividades que venimos organizando desde el área de alumni. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, hasta luego.